durísimo estallido, con cientos de detenidos, quemas sistemáticas de viviendas y un gran desorden, caos y enfrentamientos entre civiles. Eso es lo que se está dando actualmente en Francia, con protestas que se han extendido tanto a Suiza como Bélgica. Todo por la muerte de un menor de edad de 17 años, de origen de Argelia, un país al norte de África, ex colonia francesa, que fue abatido por un policía, en donde hay además debates sobre respecto a sus antecedentes. Algunos lo pintan como que era una persona ejemplar, un santo prácticamente, todo buen comportamiento, y otros que era un joven con muchos antecedentes criminales. Y esto ha generado un nivel de descontento y destrucción que ha generado situaciones similares a lo que fue el estallido en Chile, aunque con aún más violencia. Todo eso lo vemos a continuación. Ya van 5 días seguidos de destrucción, protestas, saqueos y quemas a lo largo de Francia, extendiéndose además a tanto Suiza como Bélgica, aunque no al mismo nivel, pero extendiéndose. Y hemos visto que dentro de esos países ha habido numerosos policías heridos, personas también heridas, 700 detenidos y una gran cantidad de destrucción. Ahora la pregunta es, ¿por qué y cuál es el nivel de destrucción que se da? Esto se da en un contexto con respecto a la muerte de un menor de 17 años, un menor de edad de origen argelino, era de Argelia. Ahora, lo que ocurrió es que él fue detenido por andar en auto en plena noche, con 17 años de edad. No, al parecer eso es ilegal dentro de Francia, dentro de esas edades como en tantos países, y se le pidió que se detuviera por parte de un policía que estaba con armamento. Él intentó escaparse del policía y al momento de escaparse el policía disparó y murió, y fue asesinado el menor de edad. Ahora el policía se ha disculpado, dice que es su culpa, pero había una serie de reacciones ante esto. Por un lado, veamos los antecedentes de esta persona. Muchos en la prensa empiezan a decir que era una persona ejemplar, que era un joven que no tenía antecedentes de nada, no metió en nada, que era tranquilo, que era esforzado, que era prácticamente un santo en todo ámbito. Y por otro lado, y eso que por eso también se protesta, y por otro lado, otros han mostrado antecedentes de que aparentemente habría estado vinculado a bandas criminales, en uso armado con robo, que estaba también citado a tribunales por delitos y que en realidad sería una persona criminal, un joven metido a numerosos delitos. El tiempo dirá cuál es lo que es verdad o no, porque en estos momentos se empiezan a dar discurso y contradiscurso. Pero como consecuencia de todo esto, hemos visto una serie de protestas en Francia que se dan con un nivel de destrucción importante, tanto de viviendas como de todo tipo de infraestructura. Allez bosser, bande de fainéants! Allez bosser, salauds! On n'est pas obligé d'être ouvrier toute sa vie, hein. Et les études, vous avez passé aux études? Salauds! Allez bosser, fainéants! Macron, Macron, Macron! Macron, je t'aime! Allez bosser! Allez, allez, allez! Hop! Ah ben tu peux balancer des jeux, ça va faire un bout! Allô! Vive la police! Macron! Je guettais le Action de Sevran. Au nom de Dieu, le Action de Sevran, il a brûlé. Wallah, c'est super chaud. Wallah, c'est chaud, wesh. Au nom de Dieu. Ah non, c'est déniqué à Sevran. Wallah, c'est déniqué à Sevran. Ahora hay que tomar en cuenta que estas protestas no son solo por la muerte de este joven, son parte además de una crispación social y también de una cultura francesa que es muy proclive a este tipo de actos. No es primera vez que ocurren cosas así en Francia. En 1968 se dieron situaciones similares, en décadas pasadas igual. Francia tiene una cultura, especialmente post-revolución francesa, de inestabilidad política, mucho abuso de poder por parte del mundo político, cambios violentos y al mismo tiempo enfrentamientos en las calles. La misma Revolución Francesa estuvo caracterizada por muchos de estos elementos y en el siglo XIX tuvieron muchos enfrentamientos de ese tipo, y en el siglo XX igual, y el siglo XXI no deja de ser la excepción. Y hay que recordar que además
Esto canaliza una molestia poblacional importante en contra de Macron por amplios sectores políticos franceses que hace tan solo unos meses pocos estaban manifestándose de manera muy violenta y similar a esto en contra de su gobierno por la reforma de pensiones que él hizo, aumentando la edad de jubilación porque es insostenible el sistema de reparto francés, aumentándose la edad de jubilación en Francia de 62 años a 64. Igual es relativamente bajo en comparación a otros países, pero que generó la furia francesa. Vale la pena recordar que esto se da además en un contexto en que Francia no solo mantiene sus sistemas sociales muy generosos, con mucha intervención estatal, con altos impuestos para la población, sino también con sistemas de dominación financiera con respecto a gran parte de África. Hay que tomar en cuenta que dentro de la estructura económica francesa, hay el uso del franco africano, los francos CFA, donde Francia domina directamente la economía, tanto en reservas monetarias como cuánto dinero circula y cuáles son sus políticas en general de 15 países africanos que eran colonias suyas, donde además Francia, por intervenciones militares hasta la actualidad, o través de presiones con sobornos, otro tipo de presiones políticas, muchas veces asesinatos, se han encargado de que sus compañías vinculadas a su Estado o a grupos de poder tengan monopolio o control prácticamente total de los recursos naturales de muchos de esos países que eran sus colonias. Por lo que todavía mantienen un imperio colonial, pero no de manera directa como antes, hasta la década de los 60, donde estaban directamente con control del Estado francés de sus territorios, pero de una manera indirecta, con estados independientes en la zona donde Francia controla tanto sus materias económicas, fiscales y políticas, con intervenciones militares, control económico y presiones internacionales. Entonces hay que tomar en cuenta que ese sistema se mantenía así. Y lo que hay que recordar es que este contexto además es que ver quién hace la violencia. Y lo que hemos visto son principalmente sectores de izquierda en las calles, grupos anarquistas, pero también muchos que son jóvenes, y especialmente de África. Muchos árabes, como también africanos debajo del Sahara, que son musulmanes. Y han generado muchos de estos destrozos en medio de las manifestaciones. Y esto hay que recordar que es por distintas razones. Unos aprovechan de saquear y tomar esta situación. Simplemente saquean, ¿no? Pasan todas las manifestaciones de este tipo tan exacerbadas. Y en Chile, cuando se dio el estallido, se dio. Otros son grupos radicales que se aprovechan de la situación, y en Francia no es la excepción. Ellos son muchas veces de los primeros países que exportaron este tipo de cosas. Hay grupos de izquierda que lo hacen. Pero también hemos visto, como consecuencia de eso, que hay otros que son islamistas, o sea, grupos que han venido tanto de África como del Medio Oriente, de su zona no africana, que llegando a Francia han estado impulsando desde hace tiempo con discursos islamistas que quieren transformar a Francia en un país islámico, ya sea por la fuerza o por la paz. إن حضارة فرنسا والغرب حضارة كاذبة خاطئة حضارة إلحاد وكفر فهم يكرهون دين الله الحق دين التوحيد حضارتهم حضارة عهر وفجور وشذوذ لهذا فهم يحقدون على النبي صلى الله عليه وسلم يا مكرون الزم حدك يا مكرون الزم حدك بالجهاد نهدم مجدك بالجهاد نهدم مجدك يا مكرون يا خسيس يا مكرون يا خسيس بكره رح نفتح باريس بكره رح نفتح باريس من المسجد الأقصى نقول لمكرون عدو الله ورسوله أبشر يا عدو الله ورسوله بالذي يسوءك نحن على موعد مع خلافة راشدة على منهج محمد صلى الله عليه وسلم تتحرك جحافلها بالتكبير والتهليل لاجتياح فرنسا وفتح روما لتقيم فيها العدل وتنشر النور في جنباتها قريبا يا مكرون لنزيلن حضارتكم الفاسدة ولنطهرن الأرض من رجس رأسماليتكم قريبا بإذن الله نحكمكم بعدل الإسلام وحضارته العظيمة ليدرك أهل أوروبا كم كانوا مخدوعين بالثورة الفرنسية. Esos son los grupos organizados que han generado a la vez una
respuesta, igual como pasó en Chile, por parte de grupos nacionalistas, tanto de sectores soberanistas, nacionalistas sin ninguna categoría, como también de sectores fascistas, que han crecido mucho, igual que los comunistas en Francia, que han salido a responder en las calles contra estos otros grupos. La France en français. Pero hay que entender además que más allá de eso, esto se da en un contexto no aislado. No es como el caso chileno que no tiene estos otros antecedentes que se dio en el pasado, sino que muchas de estas personas que también están en las calles manifiestan otro tipo de rabia, que es un rabia que tiene que ver con el imperialismo francés. Francia tuvo hasta la década de los 60 control directo colonial sobre numerosos países. Y a diferencia de países, podríamos decir, como el Reino Unido, o incluso España, que fue menos duro en esos casos, o Portugal, Francia es uno de los peores países que te podía tocar como colonizador. Y de los países que se fue, no se fue por las buenas, y en muchos casos no se fue por completo, como vimos hace algunos minutos. ¿Y qué pasa? Y cuando estaban en Vietnam, se tuvieron que sacarlos por la guerra de manera bastante brutal. De muchos países de África no se fueron pacíficamente, y si se fueron, no fue por completo como vemos aquí, todavía les controlan sus recursos, su economía y les hacen intervenciones militares. Y simultáneamente, lo que se ha observado es que hay una rabia de muchos de los que se están manifestando, que no justifica tampoco la violencia que están haciendo, pero hay una rabia con los franceses y con Francia como país, porque muchos de los inmigrantes que ahí están, que son musulmanes también, otros son cristianos, pero la mayoría musulmanes, y son de países africanos o del Medio Oriente, es porque la mayoría de esos países fueron colonias de Francia hasta hace no mucho. Siria fue colonia francesa hasta los años 40 y comienzo de los 50. Gran parte de África, el África especialmente occidental, controlada casi por completo por Francia. Muchos de esos países, que todavía van muchos de inmigrantes a Francia, actualmente aún están dominados militar, de manera indirecta, económica y políticamente por Francia, con intervenciones militares de vez en cuando. Hay también antecedentes de Argelia, el país donde murió, que era este joven, y también donde hay muchos inmigrantes de Argelia en Francia, que tienen una brutal molestia y una furia con Francia, porque ellos tuvieron una guerra de independencia contra Francia entre los 50 y los años 60. Y en esa guerra, cerca de 1 millón de personas de Argelia murieron. 2 millones de personas de Argelia fueron internados en campos de concentración por parte del Estado francés, que no quería soltar a Argelia como territorio colonial. Incluso ante sanciones internacionales, tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos, no quisieron cortarlo hasta que no les quedó otra. Una guerra muy dura, la guerra de independencia de Argelia, hasta los 60, no fue hace tanto. Muchos están vivos que se acuerdan de eso. Y además de esos campos de concentración de más de 2 millones de personas, más de 1 millón de muertos, y una guerra brutal que dejó secuelas hasta la actualidad de destrucción, generaron, por supuesto, molestia y furia. Porque cuando hay guerra, esas cicatrices no se cierran rápidamente. Y como son países no prósperos, esas colonias africanas, muchos de ellos culpan, sea con razón o no, aunque hay que decir que Francia es pésimo colonizador y siempre deja secuelas negativas, culpan a Francia. Entonces, además de la rabia por este hecho, y además de sectores ideologizados que se aprovechan, hay gente que se aprovecha, pero también otros que tienen una furia con todo lo francés, porque lo ven como una nación opresora a la que han ido porque no les queda otra, y tienen una furia por antecedentes históricos. Incluso en la misma Francia, en la década de los 60, cuando fueron esta guerra, decenas de miles de argelinos se manifestaron en Francia en contra de la guerra que estaba habiendo ahí, y el Estado francés los masacró a balazos, con disparos. Entonces hay mucha furia acumulada. Entonces hay que entender por qué se da esta situación. Francia siempre ha sido un país bastante curioso a nivel cultural, y muchas veces genera como origen muchos de estos espíritus revolucionarios, pero también imperialistas con otros países. Y podríamos decir que esto es una mezcla tanto de política reciente, antecedentes históricos y culturales que generan molestia, odio al gobierno de Macron y al mismo tiempo radicalismo político aprovechado por grupos de izquierda como islamistas. Eso es lo que se da. Y al mismo tiempo está generando, por supuesto, que sectores nacionalistas salgan a las calles y se empoderen. Como consecuencia de esto, probablemente los derechistas y los nacionalistas franceses van a tomar más fuerza, como ocurrió en el estallido en Chile, que generó que la derecha tomara más fuerza. Y como consecuencia de eso, es muy probable que Le Pen eventualmente llegue al poder. ¿Será eso positivo para Francia en el largo plazo? Probablemente no.
porque muchas de las políticas francesas muy intervencionistas se van a mantener. Eso no cambia sustancialmente. Le Pen económicamente coincide muchas veces con sectores de izquierda a nivel económico y se va a sumar con políticas migratorias más duras y al mismo tiempo sectores más nacionalistas. Pero no va a cambiar sustancialmente la decadencia cultural y política como también económica que caracteriza a Francia desde hace ya décadas. Porque tanto el conservadurismo y nacionalismo francés que como también sus sectores de izquierda son sumamente estatistas, intervencionistas y han sido muy perniciosos a nivel político y cultural a nivel internacional. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este estallido que se está dando en Francia con consecuencias muy negativas? ¿Creen que está justificado? ¿Creen que no? ¿Hay aprovechamiento político de distintos sectores? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temáticas tanto de América Latina como otros lugares del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.